Uno siempre que hace filosofía, que especula, en general especula sobre temas abstractos. Es decir, no vamos a hacer filosofía describiendo el manual de la licuadora. Hacemos filosofías que se preguntan por la estructura de toda la realidad, el sentido de la vida, qué son las cosas, hacia dónde van, para qué están hechas, de dónde vienen, cuál es el principio que unifica toda la realidad. Son preguntas que hacemos los filósofos. Pero en general siempre es deseable, cuando uno hace filosofía, darse cuenta que lo que uno está diciendo lo van a tomar los de las otras disciplinas, que para poder edificar su propuesta necesitan un proyecto. Y la que se encarga de establecer la plataforma de un proyecto, de una Weltanschauung, de una cosmovisión, es la metafísica, la filosofía. Por estas razones que el filósofo tiene que tener una responsabilidad cuando hace filosofía, es decir, estos principios que yo estoy sembrando, ¿a dónde terminan? ¿Qué clase de sociedad están generando estos principios? Y los filósofos no estamos libres de culpa cuando se nos pasa la rosca y generamos una sociedad demasiado puritana, conservadora y farisaica, o cuando generamos una sociedad demasiado relativista y liberal, ¿no? En el sentido de libertina. Pero si lo que dice el filósofo lo va a tomar el político y el jurista para hacer leyes y proponer políticas públicas, si lo que dice el filósofo lo va a tomar el economista para hacer un proyecto económico, si lo que dice el filósofo lo va a tomar el artista o el profesor para enseñarle a nuestros niños, realmente la filosofía está en un lugar bastante peligroso porque si uno pregunta, ¿y qué hay detrás de todas las políticas sociales, culturales, educacionales y económicas de los últimos 150 años? Nos vamos a dar cuenta que detrás de todas esas políticas hay un filósofo, ¿no? Hay un filósofo detrás. O es Nietzsche, o es Derrida, o es Deleuze, o es Heidegger, o es Aristóteles, es indistinto. Lo cierto es que lo que dice un filósofo no lo dice en el balde, no lo dice en las más generales de las generalidades, como dice Heidegger en el parágrafo 1 de Ser y Tiempo. Y es por eso que nosotros en filosofía tenemos que tener esta responsabilidad de examinar no solamente lo que estamos diciendo, sino los alcances. Primero las posibilidades de decir lo que decimos y después el alcance de lo que estamos diciendo. ¿A dónde termina lo que estamos diciendo? ¿Cuáles son las derivaciones de lo que estamos diciendo? Bueno, es por eso, esa es la razón, ese es el motivo por el cual nosotros tenemos que examinar, es una responsabilidad, examinar a aquellos filósofos que están diciendo cosas que son escuchadas por los demás. Como también uno se presta al hacer estos videos públicos a que otros analistas examinen los alcances, los límites y posibilidades de aquello que estamos diciendo nosotros. Básicamente en eso consiste la critique, la crítica, ¿no es cierto? La crítica entendida como la entiende Kant a la crítica, pensamiento crítico, ¿no? Que no nace con Kant. El pensamiento crítico ya está en Parménides, en Heráclito, en Platón, en Aristóteles, ¿no? En los griegos. Y lo explica muy bien el doctor Néstor Cordero. Vamos a examinar los argumentos eh, de
de este divulgador de la filosofía, Darío Stanschreiber, para ver cuáles son las condiciones de posibilidad de lo que él está diciendo, su estructura formal, su contenido y su alcance. Vamos a hacer una reacción. Ustedes saben que yo utilizo mi celular, así que vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo. Saludos a mi amigo Jorge Carrillo. Vamos a tener un debate con un filósofo un doctor de filosofía de la UBA. Vamos a tener un debate con respecto al aborto, justamente, este sábado a las 18 horas en mi canal, y el moderador del debate va a ser Jorge Carrillo, mi estimado amigo Jorge Carrillo. Vamos a escuchar a Darío, ¿sí? Para ver hasta dónde es que él puede llegar. Cuando estudié filosofía en la facultad, di con un libro de un pensador norteamericano cercano a la tradición liberal, llamado John Rawls, un libro denominado Justicia como imparcialidad, y el subtítulo decía Política, no metafísica. Siempre me resultó intrigante la segunda parte del título. ¿Qué significa la expresión política, no metafísica? ¿Y qué significa en relación a la justicia de una sociedad? Significa que para ciertas cuestiones que atañen a la vida social en común, y sobre todo a las inequidades o desigualdades del orden social, no sirve discutir posiciones metafísicas, ya que nunca nos vamos a poner de acuerdo. ¿Qué es una posición? Bueno, no sirve discutir de posiciones metafísicas porque nunca nos vamos a poner de acuerdo. Yo pienso que el razonamiento es falaz. Plantea la postura de la causa falsa, es decir, porque no nos vamos a poner de acuerdo, entonces el debate no vale. Yo pienso que es al revés. En la medida en que la metafísica es, como dice Kant, de alguna manera necesaria porque responde a las preguntas fundamentales de la existencia humana, es necesario que nosotros nos demos la posibilidad de argumentar en metafísica y responder qué es el hombre, qué es la vida, qué es la justicia, qué es la belleza, porque los conceptos de la filosofía, cuando son objetivos, están dados para ser razonables por todos. El sufijo ble habla de potencialidad, ¿no es cierto? De que algo puede ser razonado. Y puede ser razonado y aceptado por todos porque está al alcance de la razonabilidad de todos. Es por eso que los conceptos en política tienen que ser objetivos, ligados a una estructura formal que está abierta a la conciencia de la ciudadanía, de tal suerte que todos puedan acceder a los porqués, a las estructuras formales de aquello que se plantea y encontrar su razonabilidad. Por ejemplo, si yo sigo a Deleuze y digo que la realidad es una multiplicidad de multiplicidades, y yo quiero hacer un diccionario con esa definición, entonces yo pongo, bueno, a ver, ¿qué es una mesa? Y la mesa es una multiplicidad de multiplicidades. Muy bien. ¿Y qué es un átomo? Átomo es una multiplicidad de multiplicidades. Perfecto. Bueno, ¿qué es un capotraste? Bueno, capotraste es una multiplicidad de multiplicidades. Bueno, si toda la realidad es multiplicidad de multiplicidades, entonces nada es una multiplicidad de multiplicidades. Entonces, en el fondo, yo quiero hablar con alguien y decir, che, mira, tráeme aquella multiplicidad de multiplicidades. ¿Cuál de todas? Esa. Es imposible porque nosotros en sociedad vivimos con conceptos. Aquello por lo cual nosotros persistimos en llamarle bellas a ciertas cosas es objetivo. No importa si para nosotros sea bella esta o cualquier otra cosa. Lo importante es que la noción de belleza que nosotros estamos usando
nos sirve para comunicarnos porque es objetiva y no subjetiva. Por ejemplo, si yo planteo que para mí es bella esta mujer y para el otro es bella esa otra mujer, eso no significa que el concepto de belleza sea subjetivo. Significa que el contenido, así, es decir, aquello a lo que nosotros le llamamos bello, es subjetivo. Pero concepto de belleza que es algo agradable a nuestros ojos, que nos causa impacto y nos atrae. Bueno, yo digo, esta mujer me causa impacto, es agradable a mis ojos y me atrae. Y para mí esta mujer es bella. Pero eso no significa que el concepto de belleza sea subjetivo. Yo le pregunto a él, cuando vos decís que esa mujer es bella, aunque para mí no lo sea, ¿vos qué estás entendiendo por belleza? Yo entiendo por belleza algo que me agrada ver, que me parece que es estéticamente agradable, que me impacta a los sentidos, porque es aistesis, estética es aistesis, impacta a los sentidos, y a través de los sentidos me atrae, porque la palabra kalos de belleza viene de kalei, que significa llamar. Es imposible que alguien defina belleza como algo que repugna. Esto es bello y me repugna, ¿no? Es bello y me atrae. Todo ser humano que tiene los patitos en orden va a decir que la belleza es algo deseable, es algo que atrae, ¿no? Que repugna. ¿Se entiende? Lo mismo que la felicidad. Yo pregunto al otro, ¿qué te hace feliz? Bueno, a mí me hace feliz el deporte, a mí me hace feliz la pintura, la música, a mí me hace feliz la lectura, a mí me hace feliz el fútbol, a mí me hace feliz la música, a mí me hace feliz la pesca. Perfecto, pero eso no significa que el concepto de felicidad sea subjetivo. ¿Por qué? Porque aquello por lo cual nosotros persistimos en llamarle feliz a ciertas cosas o infeliz a otras, es lo mismo para todos. Entonces yo le pregunto a aquel, cuando vos decís que te hace feliz la pesca, ¿qué significa felicidad para vos? Felicidad para mí es un estado de armonía en el cual yo encuentro satisfacción, encuentro gozo, placer, me encuentro que esa situación me desarrolla, me humaniza, me perfecciona, me completa, me agrada, me estimula, que es algo bueno, que es algo deseable. Ser feliz es algo bueno, es algo deseable, que en su justa medida la felicidad ayuda al crecimiento del hombre. ¿Se entiende? Y todos vamos a estar de acuerdo que cuando decimos esto me hace feliz, entendemos por felicidad algo que es deseable, algo que es bueno. ¿Se entiende? Entonces, no es que porque a mí me haga feliz el deporte y al otro le haga feliz la pintura, eso significa que el concepto de felicidad sea subjetivo. ¿Se entiende eso? Bien. Entonces estos debates hay que darlos. Hay una manera de hacer una metafísica objetiva, que es partiendo de aquello que todos nosotros podemos dar como cierto en base a que todos tenemos acceso. Una cosa es una metafísica racional, que usa la razón, y otra cosa es una metafísica razonable. La metafísica racional es la que hacen todos los filósofos con la razón. Toda metafísica es racional. Pero hay solamente una metafísica que es razonable, es decir, es una metafísica que cualquier persona que entiende, si entiende bien, tiene la facultad de aceptarlo porque no necesita una petición de principio para aceptarlo. De suyo hay una continuidad que se desarrolla en la conclusión. Sigamos. Metafísica. Metafísica es una palabra que viene del griego y que quiere decir aquello que está más allá de la física, o sea, de la naturaleza. La metafísica es una concepción de las cosas que excede toda posibilidad de comprobación última y que por ello termina siempre autojustificándose a sí misma. La metafísica de la que está hablando Darío acá es la moderna, porque la moderna surge de una petitio principi, una petición de principio.
que es esa idea que la pone la conciencia del sujeto, el sujeto trascendental. Entonces, si el mundo que el sujeto conoce es el mundo que el sujeto construye, bueno, ¿cómo voy a verificar que lo que dice el sujeto es real o no? En Kant solo a través del análisis, de la analítica trascendental, pero en realidad nunca es definitiva, salvo para aquel que acepte el principio de que las formas de la realidad no están en la realidad, sino que las pone el sujeto. Pero esa es una petición de principio. O sea, aquello por lo cual la cosa es eso y no otra cosa, es lo que pone el sujeto en la cosa, dice Kant. Esa es una petición de principio. Ahora, ¿qué es más razonable? Decir, aquello por lo cual la planta es planta y no perro está en la planta. Eso es más razonable. Cualquier persona que más o menos razona bien, se va a dar cuenta que aquello que hace que yo sea hombre y no mujer, está en mí. Que aquello que hace que yo sea ser humano y no perro, está en mí. Que aquello que hace que eso que está ahí atrás sea biblioteca y no televisor, está ahí. O sea, aquello que hace que una cosa sea esa cosa y no otra cosa, está en esa cosa. Y a eso le llamamos la esencia, que viene dada por la forma sustancial. Eso es lo razonable. Ahora, suponer que las cosas no tienen una forma en sí misma, que nosotros abstraemos del conocimiento sensible por la cogitativa, donde se construye el concepto en el entendimiento agente, bueno, eso es lo razonable. Ahora, pensar que el sujeto que el mundo que el sujeto conoce es el mundo que el sujeto construye es una petición del principio. Entonces es ahí donde la metafísica no tiene asidero empírico, es ahí donde la metafísica no tiene como punto de partida la realidad. O sea, la metafísica moderna va a la realidad, pero desde el sujeto. En cambio, la metafísica de Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, parte de la realidad, la conoce por los sentidos externos, la estructura por los sentidos internos, el entendimiento agente crea el concepto, del concepto se deduce el principio, del principio se deduce la estructura, de la estructura se deduce el fundamento, y cuando se deduce el fundamento se vuelve a la realidad para predicar el concepto de la realidad, el principio de la realidad. Y eso se llama conversión ad fantasmata, reditio total. Ha partido de la realidad, ha descubierto el fundamento y del fundamento vuelve a la realidad para predicar lo que descubrió en el fundamento y descubrirlo en la realidad. Entonces, si la metafísica parte de la realidad, que supone que existe, es independiente del sujeto y la puede conocer, parte de la realidad, descubre el fundamento por analogía y del fundamento vuelve a la realidad, nosotros tenemos una metafísica razonable, es decir, una metafísica en la que todo ser humano que parta de la realidad, que utilice la misma metodología, que llegue al fundamento, vuelve a la realidad. Entonces hay una manera de hacer una metafísica verificable. Claro, lo que pasa es que esa metafísica es muy difícil, porque no la puede hacer cualquier pichiruchi. Es necesaria una formación en física, en lógica, en antropología, en teoría del conocimiento. Escuchemos lo que va a decir entonces Darío, porque es interesante, es interesante. Filosofía en la facultad, di con un libro de un pensador norteamericano cercano a la tradición liberal, llamado John Rawls, un libro denominado Justicia como imparcialidad, y el subtítulo decía Política, no metafísica. Siempre me resultó intrigante la segunda parte del título. ¿Qué significa la expresión política, no metafísica? ¿Y qué significa en relación a la justicia de una sociedad? Significa que para ciertas cuestiones que atañen a la vida social en común, y sobre todo a las inequidades o desigualdades del orden social, no sirve discutir posiciones metafísicas, ya que nunca nos vamos a poner de acuerdo. ¿Qué es una posición metafísica? Metafísica es una palabra que viene del griego y que quiere decir aquello que está más allá de la física, o sea, de la naturaleza. La metafísica es una concepción de las cosas
que excede toda posibilidad de comprobación última y que por ello termina siempre autojustificándose a sí misma. Por eso nunca podría haber acuerdo entre posturas metafísicas. Por ejemplo, jamás podría haber Ahora, acuerdo... es muy peligroso sostener que porque no va a haber acuerdo, entonces no hay que hacer el debate, porque entonces no hay que hacer ningún debate. Porque desde la postura relativista de Darío, y si todo es relativo y cada uno puede inventarse el mito que quiera y legitimarlo con el prejuicio que quiera como punto de partida, entonces no se puede articular una vida colectiva. Porque la vida colectiva, cuando hace leyes, dice, esta ley es buena. Y cuando se condena un delito es porque esa conducta es mala. ¿Pero por qué? Si la biblioteca está dividida, ¿por qué hay que hacer leyes para regular la sociedad? No hay que hacer ninguna ley para regular ninguna sociedad. Que cada uno viva con la ley que quiera. Si en definitiva el concepto de justicia es relativo. Justificándose a sí misma. Por eso nunca podría haber acuerdo entre posturas metafísicas. Por ejemplo, jamás podría haber acuerdo entre un creyente y un ateo en temas como la existencia de Dios o la existencia del alma o el origen del universo. Pero para peor. Dice, jamás puede haber acuerdo. Dijo, jamás puede haber. A ver. En temas eso nunca podría haber acuerdo entre posturas metafísicas. Por ejemplo, jamás podría haber acuerdo entre un creyente y un ateo en temas como la existencia de Dios o la existencia del alma. Jamás podría. O sea, es imposible que exista la posibilidad de que haya acuerdos entre un ateo y un cristiano con respecto a la existencia de Dios y a la existencia del alma. Bueno, por ejemplo, no hay que ir muy lejos, ¿no? Yo estoy lleno de libros acá. Digamos, cualquier libro que ustedes elijan de acá y estudian a Aristóteles, Aristóteles está de acuerdo que hay un primer motor inmóvil. Ese primer motor inmóvil para Aristóteles es Dios. Por eso muchos le llaman a su metafísica teología. Es un primer motor inmóvil que se llama Dios, que es noetis, noetos, noetis, pensamiento que se piensa a sí mismo. Y es uno, y existe, y es trascendente a la naturaleza. O sea, hay un ser que es Dios, que es uno, que es trascendente y que es inteligente. Y Aristóteles no era creyente. Aristóteles nunca había leído la Biblia. Hay acuerdo entre Aristóteles y Santo Tomás en que hay un Dios que existe, que es uno y que es trascendente e inteligente. Sí, hay acuerdo. Hay acuerdo entre Platón y el cristianismo con respecto a muchas, por lo menos 13 tesis metafísicas. Sí, hay acuerdo. ¿Es posible que alguien deduzca la existencia del alma sin leer un solo versículo de la Biblia? Por supuesto. Aristóteles, Platón, Anaxímenes dedujeron la existencia del alma a través de la razón sin leer un solo versículo de la Biblia. ¿Por qué? Porque la existencia del alma y la existencia de un principio, de un fundamento, es razonable. No es evidente. De suyo que no es evidente. Es por eso que es necesario probar la existencia de Dios, porque no es evidente. La existencia de Dios es evidente en sí misma, pero no para nosotros, porque Dios no es un ser que aparece a la vista, a la intuición empírica, no está dado a la intuición, entonces no es evidente. No es evidente, pero sin embargo es razonable. ¿Por qué? Porque cualquier razón que proceda de manera correcta se va a dar cuenta que el fenómeno lleva al fundamento, que el ente es fenómeno del ser, que el efecto te lleva a la causa y que no puede haber una causa de causas de causas ad infinitum, que en algún momento tiene que haber una causa primera. Y esa causa primera tiene que ser divina, por más allá que ese Dios no se llame Yahvé.
Pero decir que no podría existir un acuerdo entre creyentes y ateos es no conocer la historia de la filosofía. Hubo acuerdos, hay acuerdos. Muchos ateos están de acuerdo en la existencia del alma, porque esto es pensar que la existencia del alma es un tema religioso. Y hasta donde yo sepa, Platón y Aristóteles nunca escribieron un libro religioso. Ellos hicieron metafísica, hicieron filosofía. Y Aristóteles no era monje. Aristóteles nació en el 387 a.C. en Estagira, al sur de Macedonia. Y Platón nació en el 427 a.C. en Atenas. Bueno, sigamos. O el origen del universo. Pero para peor, tampoco podía haber acuerdo sobre los que... De hecho, el origen del universo, por ejemplo, la teoría del Big Bang fue desarrollada por un sacerdote católico, por si acaso, ¿no? Digo, porque hay muchos ateos que aceptan la teoría del Big Bang y concuerdan con el fundador de la teoría, que es un cura católico religioso. Criterios que posibilitarían un acuerdo. ¿Qué quiero decir? La discusión entre un ateo y un creyente no se dirime sacándole una fotografía a Dios o llevando a un medio que revise la espalda de los ángeles. Es clarísimo. Bueno, pero es absurdo, Ayer veía un video de Derrida, donde Derrida dice, ¿alguien vio alguna vez un yo? Bueno, entonces el yo no existe. Bátimo dice, ¿alguna vez alguien le vio la cara al ser? Bueno, el ser no existe. Bueno, pero eso no es así. Eso no es así. No las cosas reales no son siempre cosas físicas. Hay cosas que son reales, muy reales, y no son cosas físicas. Por ejemplo, mi cerebro es físico, pero mi inteligencia es metafísica. Mi mente es metafísica. Mis pensamientos son metafísicos. Entonces Darío, con este razonamiento impecable, va a decir, los pensamientos de Jonathan no existen. ¿Por qué? Y porque nadie puede ver los pensamientos de Jonathan. Bueno, no. Esto no funciona así. La filosofía no es así. Esto no es filosofía. El ejemplo del juicio de Galileo, cuando el cardenal Bellarmino lo interroga y le saca el telescopio con el que Galileo pretendía probar sus teorías, y mirándolo a los ojos y con el telescopio en la mano, le dice, ¿usted me va a decir que hay más verdad en este pedazo de lata que en la palabra de Dios? Bueno, esta falacia pars pro toto, la falacia de la parte por el todo. Así como un cristiano estuvo en contra de Galileo, por lo tanto todo el cristianismo está en contra de la ciencia y no es posible el acuerdo entre cristianismo y ciencia. Esta se llama la falacia pars pro toto, tomar la parte por el todo. O la falacia de la generalización apresurada. ¿Cómo ponernos de acuerdo si ni siquiera hay acuerdo acerca de lo que es un acuerdo? Hasta incluso me atrevo a decir que hay ciertas... Él dice que no hay un acuerdo entre lo que es un acuerdo. Bueno, a ver, todos nosotros estamos de acuerdo en que el ser humano es un animal racional y político. Es un viviente, el hombre es un ser viviente. De hecho, hasta el más relativista de todo va a ir al sepelio, porque se va a dar cuenta que ya no es viviente, que se murió. ¿Se entiende? Entonces, hasta el más relativista de todo va a salir de mi casa por la puerta, no va a salir por el techo. Hay un montón de acuerdos en la sociedad. De hecho, Darío está de acuerdo que si se le debe 200.000 pesos, hay que pagarle 200.000 pesos. Él, por ser relativista, no va a decir, ah, no, bueno, yo la verdad que tengo otro acuerdo y para mí me tenés que pagar más. O yo me pongo relativista y le digo a Darío, no, yo soy relativista, así que para mí da lo mismo 5.000 pesos que 20.000 pesos. Así que yo te voy a dar lo que yo quiera porque todo es relativo. Todo es relativo y no podés imponerme tu concepto absoluto de que 2.000 pesos son 2.000 pesos. ¿Quién dice que 2.000 pesos son 2.000 pesos? Para mí 2.000 pesos son 5.000 pesos, 3.000 pesos, 500 pesos. Entonces, no existe eso. Científicas, o más bien de acuerdo
acerca de lo que es un acuerdo. No hay un acuerdo acerca de lo que es un acuerdo. Cuando nosotros decimos estamos haciendo un acuerdo, estamos diciendo estamos coincidiendo todos en la misma realidad. Estamos coincidiendo. Acordar significa coincidir. ¿Cómo no vamos a estar de acuerdo en lo que es un acuerdo? Entonces sale uno y dice, no, el hombre es otra cosa. Por lo tanto, ya no hay acuerdo. ¿Por qué? Porque para mí el hombre es una multiplicidad de multiplicidades. Escúchame, pero esa no es una definición. Nadie puede vivir la vida con esa definición. Y la filosofía está hecha para la vida, para vivir mejor, para cuestionarse la vida también, ¿no? Para incomodarla la vida. Pero está hecha para vivir, filosofar para vivir. Y también filosofar para morir. Como dice Platón, preparatio mortis, ¿no? Pero esto es literatura, esto no es filosofía. Es decir, no hay acuerdo con respecto a lo que es un acuerdo. Eso es literatura. Es una frase que tiene un golpe estético, pero que si uno le empieza a rascar la olla no dice nada. No hay un acuerdo con respecto a lo que es un acuerdo. El otro día debatía con uno que me decía, no, para mí la felicidad es mala. Es horrible ser feliz, me decía. Así que ya no hay un acuerdo con respecto al concepto de felicidad. El concepto de felicidad no es objetivo porque para mí la felicidad es muy mala. Bueno, pero una persona que te dice que la felicidad es mala, no tiene que hacer filosofía, tiene que estar en otro lado, con un chaleco de fuerzas, digamos. No se puede vivir la vida diciendo, no, ser feliz es horrible. Así que nosotros tenemos que hacer lo posible para que la gente sea infeliz. Hasta incluso me atrevo a decir que hay ciertas posiciones científicas, o más bien cientificistas, que también suponen oculta una metafísica. De hecho, la misma experiencia empírica, esto es lo que vemos con nuestros ojos de modo inobjetable, supone confiar. La palabra confianza tiene en su raíz la palabra fe, en la transparencia de los sentidos. ¿Por qué admito en última instancia que lo que veo es lo que veo y que mis ojos acceden a la realidad tal como es? Esta falta de acuerdo se manifiesta en este debate con la polémica acerca del origen de la vida. ¿Cuándo comienza la vida? ¿Cuándo se trata de una persona? ¿Cuánto abarca? Confiar en los sentidos como manera de captar la realidad se llama compromiso ontológico. Hay un compromiso ontológico de no poner mi voluntad como sospecha de que la captación de la realidad es efectiva con respecto a los sentidos. Yo decido no sospechar esto que es evidente, porque de lo evidente no hay que dar pruebas. A lo evidente se lo acepta o no se lo acepta, pero no es fe, es aceptación. Yo no tengo fe de que acá hay una pared. Yo lo sé. Simplemente no tengo la voluntad de dudar de esto, de sospechar, porque lo evidente no se prueba, dice Aristóteles, y tiene razón. De evidente no se puede dar prueba, no se debe dar pruebas de lo evidente. A lo evidente, de hecho, videre significa lo que salta a la vista, o se lo acepta o no se lo acepta. Si alguien niega una evidencia, bueno, listo, ya no se puede hablar. Si el punto de partida de lo que vamos a hablar no es la evidencia de las cosas, entonces el punto de partida tuyo es el arbitrio de tu subjetividad. Y en el arbitrio de tu subjetividad vos podés decir lo que vos quieras. Si el punto de partida tuyo no es la evidencia, vos podés decir lo que vos quieras. Ahora, si vos estás de acuerdo en que querés dialogar conmigo para decir lo que vos quieras, ya no es posible la comunicación, porque la palabra comunicación significa dialogar en aquello que tenemos en común. Y aquello que tenemos en común no es tu subjetividad ni la mía. Aquello que tenemos en común es la realidad objetiva. Solamente puede haber comunicación en aquellos que aceptamos que hay una realidad fuera de mi subjetividad. Porque es algo que tenemos en común, la realidad que está fuera de la subjetividad. Si lo único que existe es la relatividad y el arbitrio de tu propia subjetividad, entonces yo no puedo dialogar con vos, porque no puede haber una comunicación porque no tenemos nada en común, no tenemos un punto de partida evidente y razonable. Y es por ello que estos pueden decir lo que quieran. Él puede decir absolutamente lo que quiera y va a pasar por filósofo porque diga lo que quiera.
pero lo que quiera es lo que quiera. Por ejemplo, Sartre en El ser y la nada dice, el hombre no es lo que es y es lo que no es. El hombre es lo que no es y no es lo que es. Es lo que no es porque está abierto a proyectos de vida. Y no es lo que es porque en su historia, esa historia ya fue. Entonces él está abierto al proyecto. Aunque es lo que hizo, ya no es lo que hizo. Bueno, sigamos. Marca la vida. Hay vidas más importantes que otras. Cada posición va construyendo una red de conceptos asociados y siempre termina justificando lo que previamente quería demostrar. Bueno, ojo que la postura feminista es la que sostiene que hay vidas más importantes que otras, ¿no? La vida de la mujer que quiere matar al hijo es más importante y su libertad es más importante que la vida del niño que está por matar. Ojo que es el feminismo el que sostiene que hay vidas más importantes que otras, que hay seres humanos más importantes que otros. Cada posición va construyendo una red de conceptos asociados y siempre termina justificando lo que previamente quería demostrar. No estamos hablando de otra cosa que de la posverdad. O sea, la posverdad es demostrar lo que yo quería demostrar, es decir, que el punto de partida de la filosofía de Darío Stanraiver es el prejuicio. El debate sobre el origen de la vida es un debate que no vale la pena dar. El debate del origen de la vida no hay que darlo, no vale la pena darlo a ese debate. O sea que hay que legislar el aborto sin preguntarnos qué es el aborto, que es una pregunta metafísica, y sin preguntarnos quién es el abortado, porque esa es una pregunta metafísica. Entonces nosotros cuando legalicemos el aborto, no nos vamos a preguntar qué es el aborto, ni quién es el abortado. Es como decir, vamos a legalizar sobre el robo, no nos vamos a preguntar qué es robar y tampoco nos vamos a interesar qué daño causa el robo. Son preguntas metafísicas, no nos interesa. Lo único que nos interesa es que el ladrón es pobre y nosotros estamos a favor de los pobres, por lo tanto el robo no es un delito. Así que vamos a procurar robos seguros, legales y gratuitos, porque quien está robando es el pobre y nosotros estamos a favor del pobre, porque nosotros tomamos la decisión ideológica de estar a favor de los pobres. Entonces nosotros proponemos entradera segura, legal y gratuita, porque no vaya a ser que el pobre esté entrando a la casa y que el dueño le meta un tiro. Tiene que ser un robo mucho más seguro, más libre y más gratuito. Y legal, el robo legal, seguro y gratuito. ¿No? Entonces, nosotros tenemos que desarrollar una tipología del derecho sin saber qué es la conducta y a quién se está abortando. Es gracioso, por lo menos es gracioso, por lo menos es curioso. De la posverdad. Por eso creo que el debate sobre el origen de la vida es un debate que no vale la pena dar. Que no vale la pena priorizar frente a las urgencias que día a día nos depara la existencia social del aborto. Creo que es mejor no discutir metafísica para dirimir cuestiones públicas. Dejemos las discusiones metafísicas que están buenísimas para nuestra formación existencial, para la elección que hacemos de nuestra forma de vida privada, para definir con quiénes queremos. O sea, la metafísica funciona en la vida privada. Fíjense cómo él es liberal, es subjetivista, es relativista. La metafísica no está hecha para establecer los conceptos objetivos que van a regular la vida social, la república, la res pública, la cosa pública. No, la filosofía, en el fondo, es poesía, es un género literario, como dice Derrida. Entonces, bueno, yo hago mi metafísica para edificarme existencialmente. Vos haces tu metafísica para edificarte existencialmente. Es decir, uno hace metafísica como escribir un poema. Hacer metafísica es como escribir un poema. O sea, no devela, la metafísica no es la ciencia de los primeros principios. Es construcción subjetiva de un relato. Es una manera de hablar la metafísica. Es una manera de hablar. Se puede hablar en prosa, en poesía o en metafísica. Es una manera de hablar. Metafísica es un género literario. Cada uno vive en el poema que quiere, cada uno vive en el mito que quiere.
Esa es una pésima lectura del Heidegger 3, de habitar poéticamente el mundo para no renovar la diferencia ontológica, que es la diferencia, saludo chileno anónimo, entre ser y ente, que es la diferencia propia de la metafísica, pero que la metafísica olvida. Forjar amistades, pero construir el orden social y convivir con la diferencia del otro, hagamos política, saquemos a la verdad de la cuestión pública, saquemos la verdad de la cuestión pública, o sea, la verdad objetiva no debe ser la que regule la cosa pública, sino el arbitrio caprichoso de los sectores de poder. Ahora, si la verdad no es lo evidente, lo que todos, incluso los pobres, pueden llegar a comprender con su razón, entonces la verdad es subjetiva. Si la verdad es subjetiva, la verdad impone su interpretación. Si el poder impone su interpretación. Y esto es Nietzsche. No hay hechos, solo interpretación. ¿Y qué interpretación triunfa como verdad? La interpretación del que tiene más poder. ¿Y a quién le interesa sostener el relato de que la verdad es una construcción del poder? A ver si lo escriben ahí. ¿A qué sector de la sociedad le interesa construir una ideología según la cual la verdad es simplemente la construcción del poder? ¿A quiénes? A los más poderosos. ¿Se entiende? ¿Va de nuevo? ¿Va de nuevo? ¿Así se entiende? Vamos de nuevo. Hay una ideología que dice, ¿no es cierto? Hay una ideología que dice que la única verdad no es la realidad, como dice Perón, sino que, y Aristóteles y toda persona de bien va a sostener que la única verdad es la realidad, ¿no es cierto? Bien, ahora dice, no, la verdad es una imposición del poder, es la mentira más eficiente. La verdad, el que habla en nombre de la verdad está hablando, está mintiendo en nombre del poder. Porque la verdad es hija del poder. Es el poder el que con su poder impone su interpretación como verdad para todos, ¿no es cierto? Bien. ¿A quién le interesa crear una ideología según la cual la verdad es hija del poder? Es decir, es el poder el que pone su interpretación como verdad para todos y es el que dispone la verdad. ¿A qué sector de la humanidad le interesa que la verdad sea hija del poder? A los que tienen, ¿qué? El poder. ¿Se entiende? Es tan simple como eso. Y la izquierda, que defiende que la verdad es hija del poder, en realidad está respondiendo a los intereses de aquellos que tienen el poder. Por eso los que tienen el poder financian a la izquierda, porque la izquierda está diciendo, ojo, no es verdad lo que dice la ciencia. No es verdad lo que dicen los médicos. No es verdad lo que usted ve con sus propios ojos. No es verdad lo que usted está sintiendo con sus sentidos. No es verdad lo que usted está razonando con su cabecita. Eso no es verdad. La verdad es hija del poder. Ahora, ¿quién dice la verdad es hija del poder? La izquierda. Ahora, ¿por qué la izquierda dice que la verdad es hija del poder? Porque la izquierda está trabajando para los poderosos. ¿A quién le interesa que la verdad sea hija del poder, sino a los que tienen el poder? No sé si se me entiende. ¿A quién le interesa el relato de que la verdad es hija del poder, sino a los que tienen el poder? No sé si se entiende. Yo creo que más claro hay que echarle agua. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Bueno, qué curiosa la izquierda, ¿no? Es una izquierda muy curiosa. Una izquierda financiada por los grandes oligarquías financieras internacionales. Es una izquierda muy curiosa. Es una izquierda muy curiosa. Es una izquierda muy capitalista, ¿no? entre paréntesis, en nombre de la verdad se han cometido los más grandes exterminios de la historia. No pueden convivir nunca la democracia y los absolutos. O sea, los crímenes se hicieron en nombre de la verdad, no se hicieron en nombre de la hipocresía, de la vanidad, del egoísmo, de la mezquindad, de la avaricia, sino de la verdad. Es porque hay verdad que hubo guerras. O sea que en una sociedad donde impera el relativismo no va a haber muerte ni violencia. Bueno,
Él con su relativismo está generando el genocidio de niños por nacer. Él con su relativismo está proponiendo un relativismo. Ahora este relativismo es muy peligroso, ¿no? Porque si el criterio por el cual yo decido quién vive y quién no vive, quién es ser humano y quién no es ser humano, porque si lo que es un ser humano no es absoluto sino relativo, si el origen de la vida no es objetivo sino subjetivo, si lo que es un ser humano es absoluto sino relativo, si aquello en lo que consiste la vida humana no es evidente sino que es arbitrario, tengan mucho cuidado, ¿eh? Porque si es arbitrario, hoy la balanza que está a su favor, mañana puede estar en contra. Vos conocés la verdad, ahora la verdad existe. Si la verdad no existe, entonces yo con mi poder voy a imponer mi interpretación como verdad para todos. Si la verdad no existe, si la verdad es hija del poder y la cuestión ya no es metafísica sino política, entonces yo con mi política voy a convencer a la mayoría y vamos a matar a quien nosotros queramos. ¿Por qué no? ¿Quién dice que no? ¿Quién va a decir que nosotros estamos equivocados? ¿Equivocados con respecto a qué verdad? Si no hay verdad. ¿Se entiende? ¿Se entiende la clase de sociedad que están queriendo estos? Esa sociedad en la que los poderosos en algún momento van a decidir ellos quién vive y quién no vive. ¿Qué sostenemos nosotros? Que para conocer al individuo de la especie humana bastan los sentidos y la ciencia. Y la ciencia dictamina que desde la concepción hay un nuevo individuo de la especie humana. Entonces nosotros tenemos tres premisas. Toda unión de gametos genera un nuevo individuo de la especie humana. Eso lo dice la ciencia. Perfecto. Todo individuo de la especie humana es persona humana. Simple, ¿no? Todo individuo que participa de la especie humana es, como sustancia individual de naturaleza racional, persona humana. Toda unión de gametos genera un individuo de la especie humana. Esa es la ciencia. Todo individuo de la especie humana es persona humana. Eso es filosofía. Y toda persona humana tiene derechos humanos. Simple, ¿no? ¿Sí? La ciencia dice que en la concepción hay un nuevo individuo de la especie humana. Es un nuevo tercero con respecto al padre y a la madre, individuo que si yo analizo su genética pertenece a la especie humana. ¿Verdad? Bien. Entonces, ¿qué dice la filosofía? Que todo individuo de la especie humana es persona humana. ¿Se entiende? Bien. ¿Y qué dice el derecho? Que toda persona humana tiene derechos humanos. Qué simple, ¿no? Todas las personas humanas tienen derechos humanos. Eso es lo que sostenemos nosotros. La postura del derecho natural, que es el derecho más objetivo. Toda persona humana tiene derechos humanos. ¿Qué sostienen ellos? Que hay personas humanas que no tienen derechos humanos. ¿Quién decide quién tiene y quién no tiene derechos humanos? No es metafísica, no lo decide la verdad objetiva, que es la realidad, es la única verdad. ¿Quién lo decide? La política. ¿Y qué es la política? El poder. ¿De quién? De los más poderosos. Entonces, ¿quién va a decidir quién tiene derechos humanos y quién no tiene derechos humanos? Los poderosos. ¿Y quién está trabajando en esos principios? La izquierda. ¿Para quién trabaja la izquierda? Para los poderosos. ¿Se entiende por qué están siendo financiados? Entonces, si la izquierda está diciendo que no todas las personas humanas tienen derechos humanos, están trabajando para aquellos que son los que van a decidir quién tendrá y quién no tendrá derechos humanos. Si la izquierda está trabajando para decir que no todas las personas humanas, que no todos los individuos de la especie humana son personas humanas, están trabajando para quiénes, para aquellos que van a decidir quién es y quién no es persona. Entonces, si la izquierda está trabajando para que los poderosos decidan quién tiene
y quién no tiene derechos, quién es y quién no es persona humana, ¿para quién está trabajando la izquierda? Para que en algún momento los poderosos digan, oiga, usted no es persona. No, pero es evidente que yo soy persona. No, para mí usted no es persona. Porque usted no puede hacer cálculos algebraicos de primer orden. No, no es persona humana usted. Hay que leer un cuento de Philip Dick, un marxista que escribió Las prepersonas, un futuro distópico donde se decía, por ejemplo, que los niños de 12 años recién recibían el alma y eran personas humanas porque podían hacer cálculos algebraicos de primer orden. Pero antes de los 12 años se podía hacer lo que se llama un aborto postparto. Hasta los 12 años había aborto seguro, legal y gratuito. ¿Por qué? Y que lo que decidimos quiénes son personas humanas y quiénes son personas humanas somos nosotros. Como no hay verdad y hay política, nosotros con nuestro poder implantamos nuestro criterio como verdad para todos. ¿Y quién dice que no? ¿Por qué? ¿Quién dice que no? La izquierda sembró el principio de que no todas las personas humanas tienen derechos humanos, de que hay vidas más importantes que otras. Entonces nosotros ahora queremos matar a los negros, y después a los indios, y después a los pobres, y después a los ancianos. ¿Y por qué no? ¿Quién dice que no? ¿Por qué no? Si es una cuestión política. ¿Se entiende? Son caballos de Troya esto. O sea, la derecha, el capitalismo, manda a la izquierda como caballos de Troya. Son caballos de Troya. No pueden convivir nunca la democracia y la verdad. Es que si hay una verdad... No pueden convivir la democracia y la verdad. O sea que tienen que convivir la democracia y el relativismo. Claro, todo es relativo. ¿Relativo a qué? A la interpretación arbitraria de los que tienen el poder de imponer su interpretación como verdad para todos. Si alguien cree poseerla, entonces al otro se lo ningunea, se le quita entidad y automáticamente se lo convierte en un enemigo, en un ignorante o en un asesino. El aborto es una cuestión política. Hablamos... O sea, el aborto no es el desalojo del ya concebido del útero materno, que es el lugar natural vital del ya concebido. Eso no es el aborto. Eso no es el aborto. Y el abortado no es un nuevo individuo de la especie humana, que según la filosofía es persona humana y según el derecho tiene derechos humanos. No, no, no. Ese no es el abortado y eso no es un aborto. Son preguntas que no hay que hacerse. El aborto no es el desalojo del ya concebido dentro del útero materno, que es su lugar natural vital. No, eso no es el aborto. Eso. Entonces, de política. Nuestra sociedad tiene que hacerse cargo de las desigualdades sociales que condenan a muchísimas mujeres en situación de desventaja social a la práctica de abortos en condiciones infrahumanas. Cada mujer que se desangra por falta de acceso exige que el Estado intervenga. Política, no me... O sea, el Estado debe intervenir cuando la madre quiere matar a su hijo, porque el Estado tiene que estar obligado a hacer que la madre, cuando quiere matar a su hijo, lo mate sin correr riesgos. Interesante, muy interesante. Infrahumanas. Cada mujer que se desangra por falta de acceso exige que el Estado intervenga. Política, no metafísica. Nuestra sociedad tiene que hacerse cargo de acompañar el proceso de emancipación del cuerpo de la mujer, históricamente sojuzgado y naturalizada su expropiación. La naturalización del cuerpo de la mujer como receptáculo reproductor la ha condenado a la desapropiación de su propia autonomía. Autonomía del cuerpo de la mujer. Fíjense que está diciendo que el cuerpo de la mujer es su propiedad privada, ¿no? Está usando categorías capitalistas. Mujer que no decide sobre su propio cuerpo es una ciudadana de segunda. Política, no metafísica. Nuestra
sociedad tiene que hacerse cargo de garantizar que cada cual pueda desarrollar en su vida privada la concepción metafísica que desee. Lo único que debe resguardar la ley es que nadie imponga su propia concepción como razón de Estado. El criterio es arbitrario, es muy peligroso, ¿eh? Y para romper con el criterio arbitrario hay que entender que si la vida humana no nace en la concepción y no tiene un origen absoluto, entonces la vida humana no comienza nunca. La vida humana va a comenzar cuando quiera el poder que comience, ¿no? Y esa es la peor de todas las subjetividades, porque es la subjetividad arbitraria, ¿eh? Bueno, les mando un abrazo grande.